Otro ejemplo de mala traducción bíblica en la versión NTV de Génesis 6:4 dice: en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellos daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Compare con la versión de la Reina Valera del 60. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Noten la diferencia no solo en palabras, sino también en la posición de las frases y la interpretación de la versión. La Reina Valera del 60 nos aclara un punto importante. En el entendimiento del versículo, la Reina Valera parte diciendo que había gigantes en la tierra en aquellos días. En otras palabras dice que cuando los hijos de Dios tomaron mujeres había gigantes, es decir, que había gigantes. En cambio, en la versión NTV no dice eso con claridad y además cambia la posición de las palabras y cambia las palabras ya que dice en esos días y durante un tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas. En vez de empezar diciendo había en aquellos días, empieza diciendo en esos días. Omite la palabra había y cambia la palabra había por vivían. En el hebreo el significado de había o vivía indica lo que está atrás. La palabra vivían no es indicador de eso o no da a entender eso claramente, como si lo hace la versión Reina Valera 60 con la palabra habían. Eso es importante porque los que enseñan que los hijos de Dios eran ángeles omiten el hecho de que ya habían gigantes cuando los hijos de Dios tomaron mujeres, lo que significa que esos gigantes eran descendientes de Adán y Eva. Pero algunos dirán, ¿y qué problema hay si antes habían ángeles que tomaban mujeres y engendraban gigantes? El asunto es que sí hay varios problemas, no solo de lógica bíblica, sino de doctrina, ya que la lógica nos dice que si esos supuestos ángeles eran hijos de Dios, eso significa que los demonios que fueron esos supuestos ángeles son hijos de Dios, al igual que Satanás. De hecho, Armando Alducin dice que Satanás también procreó gigantes y que aún lo hace. También existe la mitología sobre Lilith, que supuestamente era la primera mujer creada en Génesis capítulo 1, dicen que fue amante de Satanás y que entonces se convierte en demonio. En la Biblia no existen demonios y ángeles hembras. Obviamente eso es mitología, al igual que es mitología la historia de que los ángeles eran hijos de Dios. ¿Cuál es el problema con la versión de NTV y otras similares? El problema no es que los hijos de Dios hayan o no engendrado gigantes. El problema es la idea de que los engendraron esos gigantes fueron los ángeles. Y eso es totalmente antibíblico. Mucha gente supone que esos hijos de Dios no eran humanos. En ningún lugar de la Biblia dice que los gigantes eran hijos de ángeles. Al contrario, dice que los gigantes que vivieron después del diluvio eran hijos de Anak, una raza de gigantes, y Anak era hombre, no ángel. La creencia que eran hijos de ángeles lleva a la gente a la apostasía, fantasiosas como por ejemplo lo que dice Armando Alducin, que los gigantes existen y que son hijos de demonios, o mujeres y que son zombies o monstruos humanos deformes. Eso es totalmente una fantasía. La Santa Biblia dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando alguien altera la palabra de Dios no lo está glorificando y hace que su corazón y su razonamiento sea entenebrecido y sean necios proclamando ser sabios. Más adelante se expondrá más en profundidad este tema de los gigantes.